ya vimos que un ciclo de repetición se puede controlar a través de una variable que va a ir contando cuántas veces se ejecuta un determinado evento dentro del programa. Y esta variable le vamos a llamar una variable contador. Y generalmente eso es lo que hace. Va contando una determinada ocurrencia de algo que sucede dentro del ciclo. Puede ser que sea un simple contador de cuántas veces se ha ejecutado el bloque de repetición. O puede ser que esté contando cuántas veces ha ocurrido un determinado evento dentro del ciclo de repetición. El tema está en que yo tengo una variable que se va incrementando o decrementando. Y puede ser de uno en uno o en una cantidad diferente. Y eso controla cuando sigo ejecutando. Vale. A ese tipo de control lo vamos a llamar control por contador. ¿Vale? Sin embargo, no es la única manera de controlar un ciclo de repetición. Existen otras dos formas y una de ellas se llama control por bandera. El control por bandera me va a permitir a mí encontrar una determinada condición que no sé cuándo va a ocurrir, y cuando ocurra a mí me va a permitir, me va a indicar que yo ya me tengo que salir o que se ha cumplido una determinada condición en la cual yo voy a salir del ciclo y ya no deseo ejecutarlo. No es determinística de tal manera que yo no sé cuándo va a ocurrir. Por ejemplo, en el ejemplo del ejercicio pasado, a mí me daban un 4 y yo tenía que pintar 4 asteriscos. Yo sabía cuándo iba a terminar y yo sabía cuántas veces se iba a repetir de manera determinística antes de entrar al ciclo. En el control por bandera esto no necesariamente ocurre así. Yo no tengo la más remota idea de cuándo va a ocurrir esa condición para que se pueda salir. Por supuesto, hay una más que es el control por condición, en el cual, como hemos comentado, se ejecutan determinadas acciones entre el bloque de repetición y estas, más tarde o más temprano, generan una cierta condición que se satisface o que ya no se satisface y que hace que se salga. Y no necesariamente implica conteos, no necesariamente implica la ejecución de un número determinístico de datos o de veces que se tiene que ejecutar. Entonces, estas son las tres formas de hacerlo. Normalmente hacemos los ciclos por contador. Generalmente son determinísticos, pero no siempre es así. Entonces, hagamos un ejemplito en donde se controle. Vamos a hacerlo para por bandera o por condición. ¿Cuál será mejor? A ver. Vamos a hacer un ejemplito en donde yo voy a realizar la suma de n números y quiero saber cuántos números se tienen que sumar para obtener una determinada cantidad que voy a leer desde la pantalla. Es decir, yo voy a poner ahí un número como 100 y me va a decir, para obtener la suma de los primeros n números enteros, necesita sumar tantos para llegar al número 100. No sé cuántos son los que van a sumarse, pero sí sé que tiene que llegar a un cierto valor, que en este caso es el 100, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Aquí vamos a tener un valor de i, que va a ser el valor que voy a ir sumando. Y luego voy a tener acá un valor de una suma, que es la que me va a ir acarreando. ¿Cuántas veces? ¡Ah! ¡Qué bueno que hice esto! Ahorita platico una regla importante de programación. Y luego acá, bueno, vamos a empezar poniendo ¿a qué número quieres llegar? Número a alcanzar. Esto ya es casi una telenovela para lo que suelo poner. Porque ya les dije que hay que tratar de poner solamente el menor número de palabritas. Y acá vamos, no hemos puesto, pues pongámoslo, scanner. Entonces, aquí vamos a poner el número a alcanzar. No he declarado la variable, integer número límite le vamos a poner. Límite, ahí está. Y entonces procedemos a leer cuál es el límite que quiero alcanzar. Aquí leemos desde el teclado un valor entero que me va a decir next integer cuál es el límite que quiero alcanzar con mi suma, ¿vale? Y entonces ya hice la suma igual a 0, por lo tanto ya podemos empezar aquí. De ahí le asigno el valor de 0 y ya que hice el valor de 0, entonces comienzo. Mientras la suma sea menor que el valor límite que me están marcando, entonces vas a ejecutar lo que vamos a marcar aquí, que es simplemente ponerle la suma, agregarle el valor, lo voy a hacer primero extendido,
el valor de la suma más el valor de i, ¿vale? Donde i, inicialmente, primero y antes que nada, lo incremento, vale 0, entra, vale, ahora va a valer 1, y este valor de 1 es el que le sumo a la suma, y ya que tenga el valor de suma, me regreso y pregunto si la suma ya es menor que el límite. Si no lo es, entonces, si se sigue cumpliendo que es menor que el límite, significa que no lo he alcanzado, y por lo tanto incremento el valor del contador, se lo agrego a la suma, y así me la voy llevando, porque yo lo que quiero es saber, si yo quiero llegar al número 100, cuántos números 1 más 2 más 3 más 4 más n son los que tengo que sumar. Cuando salga de aquí ya voy a tener directamente la respuesta, SOT, y entonces el valor es 2 puntos, y aquí le agregamos el valor que traiga la variable i, que es el valor de la cantidad de números que tengo que sumar para obtener el valor. Tal vez sería divertido ponerle también el valor de la suma para saber qué tanto me pasé, pero bueno, ahorita vamos a ponerlo así. ¿Vale? Entonces voy a darle F10. No es cierto, F7. Y estamos listos. Iniciamos en 0 la suma. Preguntamos por el número a alcanzar. Vamos a imaginar lo que estamos diciendo ahorita. Vamos a poner el valor de 100. Enter, ya quedó. Listo, ya se lo asignamos a la variable límite. Ya tiene el valor de 100. Y comenzamos la cuenta aquí con la variable i. ¿Vale? Empezamos con el 0 y preguntamos si la suma, que vale 0, porque yo le asigné 0 aquí arribita, es menor que el límite. ¿Vale? El límite ya tiene el valor de 100. La variable suma tiene 0. La variable límite tiene el valor de 100. ¿Sale? Entonces procedo a darle F7 porque 0 si es menor que 100. Entro al F7 y le sumo 1. Perdón, incremento el valor de i, que ahora tiene el valor de 1, y ya con este 1, entonces se lo agregamos a la suma. Como la suma vale 0 y esta cosa vale 1, entonces el resultado de la suma va a ser 1, ahí está, y 1 es menor que 100, por lo tanto vuelve a entrar, incrementa, ahora i vale 2, se lo agregamos a la suma, entonces va a sumar 3, y así me la voy llevando hasta que la suma llegue al menos a 100. Llevo 45, 55, 66, 78, 91. Ok. Cuando i vale 13, lleva acumulado 91. Entro una vez más, se incrementa. Ahora i vale 14. Y ya con este 14 lo sumamos a estos 91 y ya sobrepasa el valor de 100. Por lo tanto, aquí la suma ya tiene 100. Ya sobrepasé el límite que me interesaba, que era estos 100. Y por lo tanto puedo salir y pintar en pantalla el valor de la suma es, perdón, necesito sumar 14 numeritos para alcanzar el valor de 100. Sí, ciertamente involucró un contador por la manera como yo lo estoy haciendo, pero en realidad el contador no determina cuándo va a terminar el while. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy poniendo esta condición, y esta condición es la que determina cuándo el while se va a salir, ¿vale? Cumple una determinada circunstancia dentro del código del bloque de repetición, que es lo que permite determinar si yo continúo o no continúo trabajando. Ahora, vamos a hacer un cambio en lo que estamos haciendo. Yo aquí tengo el programita, ya me funciona, pero funciona una sola vez. Y entonces yo me digo a mí mismo, pues entonces si ya lo tengo, ¿por qué no lo hago que se ejecute muchas veces? Es decir, en cuanto termine, que me pregunte, ¿deseas hacer otro cálculo? Y yo le digo sí, o le digo no. Y entonces si le digo que sí, se regresa y que vuelva a ejecutar todo esto. Eso se supone que en teoría debería de ser tan trivial como simplemente agregar, como les he dicho, tomo esto que ya está funcionando, lo encapsulo ahora en código para que se repita y listo, ya no debería de haber mayor problema. El problema está en que no va a funcionar y ahorita voy a explicar por qué. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a agregar una variable integer que sea un continuar, ¿vale? Y aquí yo voy a decir, mientras desee continuar o continuar sea igual con 1, significa que sí, ¿sale? Y acá le vamos a poner continuar
es un 1. ¿Para qué? Para que entre la primera vez. Le asigno el valor de 1 a esta variable, que es continuar, y como si va a valer 1, al menos la primera vez va a entrar. Y según lo que estoy diciendo, yo lo único que tengo que hacer es poner una llave aquí, una llave hasta el final de mi código, que es acá, y entonces todo esto se vuelve mi bloque de repetición, así. Déjenme hacerlo tantitito más chiquito, nada más para que se vea todo. Aquí está, así, ¿vale? Pongo en 1 la variable continuar, entro, y entonces hago lo que ya hicimos hace un momentito, y cuando termine, que eso es exactamente aquí, voy a hacer una pregunta que diga, ¿desea continuar? Y esta se va a responder con sí igual a 1 o con un no igual con 0. Eso es lo que le estoy sugiriendo a mi usuario que responda para decir si desea continuar o no. Y entonces yo acá lo que hago es que asigno la variable continuar a lo que el usuario me diga que quiere hacer. De esta forma, ¿vale? Entonces, si deseo continuar o no, se va a leer aquí a través de esta variable sugerida. Un 1 para sí, un 0 para no. Lo voy a leer y me voy a regresar y voy a preguntar, ¿cuánto te dijo el usuario que vale continuar? Y el usuario me puede decir, no, pues fíjate que sí desea continuar porque me dio un 1. Ah, vale, si es un 1, entonces vuelves a entrar, ¿sale? Y si es un no, entonces esto ya no va a valer como verdadero, se termina y aquí ya nada más le vamos a poner un letrerito así, todo educado de gracias por el, en fin, sí, sin más rollo, ahí está, ¿sale? De que ya terminamos y de que no hay absolutamente nada más que hacer, ¿sale? Entonces, vamos a ver cómo jala. Y el tema está en que esto va a jalar bien una vez y nada más. Solo una vez va a jalar bien. Y ustedes me van a explicar. Número que estar el mismo de antes, ¿no? 100. Y entonces ya me dijo 14. ¿Desea continuar? Y yo le voy a decir, sí deseo continuar. Le doy el 1. Le doy el enter y me vuelve a preguntar. Ok, está bien. Ya entendí que sí deseas continuar. Ejecutó todo. Me preguntó si deseo continuar. Leo la variable. Ya la leí aquí. Se regresa. Pregunta si la variable continuar es 1. Si lo fue. Vuelve a pintar el letrero del número a alcanzar. Y está dispuesto a leer el límite. Y aquí le voy a poner algo así como 10. Y vemos que dice el valor es 0. Y yo evidentemente no voy a leer 0 números para alcanzar el valor de 100. A ver, no, espérame, entonces le doy un 1. Y otra vez le pongo 100. Y me dice, no, el valor es 0. ¿Qué está mal en este código? Si ya jalaba. Es más, lo vi jalar ahorita bien una vez. Ajá, correcto. No se resetea correctamente. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que una de estas variables no se está estableciendo en el valor inicial deseado. ¿Cuál es esa variable? La suma. La suma la iniciamos aquí arriba. Ajá. Entonces, como la variable la iniciamos aquí arriba, la primera vez jala, porque la variable suma vale 0. Entonces, después de que leo el número, 0 es menor que el límite, entra al while y hace todo lo que tenga que hacer. Pero para la segunda ocasión, como además, para mala suerte mía, le di un número más pequeñito, este valor de 100 se quedó establecido, porque en ninguna parte, después de que terminé, aquí el valor ya era 104, no recuerdo qué valor nos había dado, continúa valiendo 100, pregunta si desea continuar, regresa, vuelvo a leer el siguiente número, pero aquí suma, sigue valiendo 100, de hecho aquí lo podemos ver, es 105, ¿sale? Y 105 es un número más grande que el límite, por lo tanto no vuelvo a entrar nunca, ¿sale? A pesar de que yo le dé numeritos, esto ya no va a volver a entrar. Para que volviera a entrar yo tendría que, de pura chiripada, darle un valor más grande, por ejemplo 115. Pero si así fuera, el resultado que me arrojaría será erróneo, precisamente porque el valor de la suma no empezó en 0, está empezando en 105. Entonces, ¿por qué me pasó? Esto es muy común que suceda en la vida real. Ustedes ejecutan su programa, inician los valores de las variables al inicio de la rutina y luego ven que funciona bien la primera vez.
Entonces, bien confiados, lo meten dentro del ciclo while para lo que lo ejecute muchas veces y de repente jala la primera vez, pero no las posteriores. Siempre es importante recordar, en este caso, una regla de oro en la programación. Suena trivial, suena tonta, suena obvia, pero no lo es, ¿sale? O dicho de otra manera, aquello que es evidente, de tanto ser evidente se calla, y si se calla muchas veces se olvida o se omite. Entonces, en este caso la regla dice, todo lo que va junto debe permanecer junto. Sí, ya sé que suena ridículo. Todo lo que va junto debe permanecer junto. Si esta inicialización de variable es parte del proceso de este while, entonces la inicialización debe estar junto con el while, de esta manera. Para que, si yo necesito ejecutarlo una segunda vez, o si yo necesito tomar este código y llevármelo a otra parte, sea evidente que aquí esta es una operación que es importante para realizar este while, ¿vale? Si yo lo dejo acá en otro lado, en alguna otra sección donde a mí me gusta inicializar todas mis variables y tengo un segmento de código donde específicamente inicializo todas mis variables, puede suceder que si yo me quiero llevar este segmento de código a otro lado porque me sirve, pues como yo no veo la inicialización, no me lo llevo, y cuando yo me lo llevo a otro lado, no va a jalar, porque no está todo lo que debe de tener. Vamos a ver que con este cambio ya trabaja correctamente. Número a alcanzar, 100. Ya sabemos que me da un 14, desea continuar un 1 para decirle que sí, y ahora le pongo el 10, y ahora sí me dice que tengo que sumar los primeros 4 números para alcanzar el número del 10, ¿vale? La suma ya está inicializando correctamente, y por lo tanto ya entra al while y ya hace lo que tiene que hacer. Desea continuar sí, y ahora deseo saber cuántos números tengo que sumar para llegar a 1000, me dice que 45 números. Ahora deseo otra vez saber cuánto tengo que sumar para alcanzar el valor de 5 y me dice que 3, ¿vale? Y que con un 0 termino. Voy a comentarlo como estaba hace un momentito, ¿vale? Para que veas cuál es el error. Y habiendo el error, entiendes claramente cuál es la solución. F7. Entramos. Ejecutamos. Me pregunta por el límite y le voy a dar un número pequeñito, digamos el 10, ¿vale? Ya está. Entonces entra en el 10 y luego entramos aquí y hacemos todo nuestro show. Entra, suma. Aquí vemos que la suma se está incrementando, vale 6, vale 10, ¿vale? Ya llegó al 10, el límite era 10, por lo tanto viene y nos despliega el resultado. Tengo que sumar 4 números para que llegue al 10. Luego pintamos el terito de desea continuar, me dice que sí, y entonces aquí procedo a decirle que sí quiero volverlo a hacer. El tema es de que cuando yo vuelvo a entrar y le vuelvo a pedir otro número, esta vez quiero alcanzar el número 5. Observemos cuánto vale la suma. La suma trae un valor, ¿vale? Y este valor además es más grande que el límite que quiero alcanzar. Por eso, cuando yo lo ejecuto, aquí F7, pregunta si ya se cumplió que la suma es menor que el límite y le dice sí, claro, y ya no hizo nada. No entró porque el valor de la suma está conservando el valor de la operación anterior. ¿Cuál era el problema? El problema es que yo no reinicié el valor de la suma para que cada vez que empiece otra vez le ponga el valor de 0. Si le pone el valor de 0, esto ya jala. Detener, que recompile y lo volvemos a ver. Yes. Ahí está, F7. F8, 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 F8. Número alcanzar 10. F8 y aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Pinta el resultado con el 4. Desea continuar. Le digo que sí deseo continuar con un 1. Vuelve a entrar. Me pide el siguiente límite. Esta vez le vamos a poner un número de 5, como lo habíamos hecho hace un momentito. Y vemos que al iniciar el valor de la suma, ahora sí, la suma queda en 0. Y por lo tanto es menor que el límite. Y aquí sí entra. Le da un F8, pregunta por el límite, sí entra y comienza a sumarlo hasta que la suma sea mayor que 5, lo cual se cumple cuando el valor de i vale 3,
La suma ya vale 6, ya sobrepasó el valor de 5 y por lo tanto viene hacia afuera y nos entrega el resultado. Observemos que este programa tiene dos whiles controlados por condición. El primero es este, que fue de donde surgió todo mi programa. Pero acá lo volví a hacer. Este no está controlado por ningún contador. A este while sí, de verdad, no hay ningún contador implicado con ese while en particular. ¿Y esto qué significa? Que ¿esto por qué es? Porque yo dependo de la voluntad del usuario. Si alguien me viniera y me preguntara ¿cuántas veces lo va a ejecutar? No tengo la más remota idea. Y como no tengo la más remota idea, no hay ningún contador. No hay una manera determinística de saber si se va a ejecutar pocas o muchas veces y cuántos es ese valor de muchos, ¿vale? Entonces este while también está controlado por una condición que se va a cumplir dentro del programa y que va a determinar que este programa se sigue ejecutando tantas veces como sea necesario.